En la revista, y como le habíamos anunciado, estamos con una socióloga para analizar la situación que se vive en las colonias menonitas con estas agresiones que se han conocido estos últimos años y estos últimos días. Nos acompaña para aquello la licenciada Norma Casanovas. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Usted está estudiando desde hace mucho tiempo las reglas por las cuales se rigen las colonias menonitas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención estos años? Más bien es lo que no me llama la atención lo que hemos visto, ¿no? Porque eso es una caja de Pandora y no tenemos la proporción exacta porque ahí hay una ausencia total del Estado. Y lo decimos porque ellos, si bien es cierto que ellos gozan de ciertos privilegios que están sustentados en decretos del año 55, del año 75, del año 85, sin embargo, creemos de que a estas alturas, en un Estado de Derecho en el que nosotros vivimos, que debería, en el deber ser, no en el es, que también la justicia ordinaria actúe en las instancias que corresponden. ¿De qué tipo de privilegios se está hablando a través de decretos? No es desconocido el tema de que todas las migraciones que se han hecho menonitas, desde cuando estaban ellos migrando en Europa, hasta la migración que se hace a Estados Unidos, Centroamérica después, y luego Paraguay, Buenos Aires y después Bolivia, que ellos han especificado, primero, que ellos no deben entrar, digamos así, al tema educativo, que fue Bolivia quien argumentó en aquel momento, en el 55, cuando estábamos viviendo una época de lo que venía a ser una revolución, ¿no? Y además el tema educativo era importante. Sin embargo, hay una discusión en el tema, se van al Paraguay y vuelven, ¿no? O sea, hay una restricción en la parte educativa. Ellos educan en matemáticas, en Biblia, ¿no? El asunto bíblico, y en lengua. Su lengua, que es además un modismo, si usted quiere, en alemán. Pero además ellos tienen el privilegio de cómo regir sus asuntos internos. Entonces, es parte de lo que está en los decretos, ¿no? Ellos tienen su propia justicia, sus propias reglas y castigos. Pero además su propia forma de organización interna. Como nominan, por ejemplo, a sus autoridades, cada 2 años ellos eligen una persona a la cual llaman jefe y tienen además otros cargos intermedios quienes imponen las sanciones. Lo que llama la atención es que todo ciudadano sabe que ninguna regla, decreto o ley puede estar por encima de la Constitución, y en este caso las sanciones no están contempladas. Eso es en el deber ser, no en el es, ¿no? Porque si nosotros vamos a mirar este tema solamente como un tema de que hay un decreto y ellos no están bajo las líneas generales de lo que es el país, no vamos a entender lo que sucede. Entonces hay que verlo como un tema étnico, porque ellos se manejan de manera interna con sus usos, con sus costumbres, como si fueran una nación, digamos una nación dentro de una nación. Y el otro es el tema teológico, religioso, por el cual ellos se rigen, ¿no? Ellos son cristianos y sus restricciones son vivir como pueblo de Dios, o sea, una situación donde no se permiten aquellas cosas que llevan al pecado y que son de tentación, ¿no? El uso, por ejemplo, de vehículos. Ellos no usan vehículos de 4 ruedas. Claro, ¿por qué? Porque el vehículo de 4 ruedas se desplaza con mayor facilidad y los podía haber llevado hacia lo que venía a ser una sociedad en la que ellos viven con sus propias costumbres. Entonces, los celulares tampoco. Los celulares, el uso de energía, todo lo que viene a ser tecnología, porque se suponía de que eran objetos de pecado. Sin embargo, las carreteras, en este momento, por ejemplo, todas las comunidades aledañas a Cotoca ya están dentro del grupo de urbanizaciones que están cercanas, ¿no? Todo lo que viene a ser crecimiento Moroni, urbano los ha alcanzado. Paurito, exactamente. Les ha pasado, por eso les digo el tema étnico, lo que les ha pasado a las comunidades guaraníes, ¿no? El contacto con las otras personas ya casi es irreversible, ¿no? Entonces, va por ahí. Bien, con respecto a las sanciones, ¿qué es lo que más llama la atención? Utilizan
cadenas contra sus propios integrantes de la colonia, los encierran por varios meses en jaulas, en esta ocasión lo amarran y lo flagelan. ¿Eso está estipulado en sus normas? ¿Es correcto? Bueno, son los castigos que se imponen, ¿no? Hay cosas hasta donde los investigadores llegamos y podemos saber, pero hay cosas, como le digo, es una caja de Pandora porque nosotros no sabemos específicamente porque no pertenecemos al pueblo. Aquellos que logran comunicarse con el exterior y que rompen aquellas reglas, pues directamente son convocados para ser expulsados, además de esa comunidad, ¿no? Cualquier contacto con el exterior sí, es motivo de expulsión. Correcto. Y mire usted, 75 comunidades menonitas viven en nuestro país. El 90% de esas comunidades están en Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, quiere decir de que han ido ellos, si usted quiere, en su reproducción, que además es abundante, han ido fundando colonias en diferentes lugares, ¿no? ¿Y todos se rigen bajo las mismas normas generales o cada una define sus normas? Hay algunas que son mucho más conservadoras y muchísimo más duras que otras. Dese cuenta de que para ellos el tema de la crucifixión es el modelo y el ejemplo de cómo una persona para poder purificarse debe llevar. O sea, no tenemos nosotros la estadística específica de cuántos de ellos desaparecen o mueren, ¿no? Aunque hay investigaciones de que en el caso, por ejemplo, de Paraguay, por el tema de negligencia en el tema de salud, porque ellos no permitían antes de que las mujeres, por ejemplo, sean tocadas afuera. Entonces había una persona especial que los atienda. Entonces, en el tema de salud, sabemos que por negligencia, por estudios, ya le digo, referenciales que son en Buenos Aires y en el Paraguay, pues hay muertes, ¿no? Y que esas no están registradas. No se pueden hacer atender en un hospital público para evitar que otra persona las toque. Así es. Ese es el extremo. Y lo otro es que debe llamarnos la atención en un país en el que pregonamos no al racismo. Todavía hay ellos que se consideran arios, por ejemplo, no han permitido de que esa comunidad o ese grupo de personas se relacionen y se mezclen con el resto, ¿no? Porque también hay una sanción. Aquellos que lo han hecho han tenido que dejar sus comunidades después de haber sido castigados o directamente han huido cuando sabían de que una hija, especialmente una hija, ha tenido que enamorarse, digamos, de alguien de afuera, ¿no? De un boliviano. Según su experiencia y sus estudios, ¿es sostenible este tipo de sociedad, de comunidades tan cerradas en esta época de tanta globalización, de tanta tecnología? Hemos visto que estos últimos años se han denunciado más hechos como este, se está conociendo un poco más de estas reglas que eran tan cerradas, estas comunidades tan poco comunicativas. ¿Es sostenible o no? Sostenibles no, pero permisibles sí, que eso es lo que llama la atención, digamos, el hecho de que, por ejemplo, en otros casos vemos de que hay abogados que cobran a manazo, ¿no? Y no sabemos todavía si matan. Sin embargo, en Bolivia la ausencia de Estado está puesta no solamente en el área rural, ¿no? Un representante de derechos humanos, defensor del pueblo, podría promover que se modifiquen estos privilegios. El año 2015 hay un fuerte cuestionamiento ya en este gobierno de lo que viene a ser no solamente esto que estamos analizando ahora, sino las relaciones laborales, por ejemplo, porque los jóvenes, los niños trabajan y nosotros tenemos una ley que no se cumple en esas instancias. Entonces, creo que es una cuestión de voluntad, pero además de la intención que tiene el país. Eso puede lograr o puede provocar una extinción. Decimos de que la gente se vaya. Por ejemplo, del Paraguay, cuando han habido atracos, cuando hay manejo de drogas, etcétera, las comunidades, cuando ya se ven que están corruptas, en un término para que la gente nos entienda, cuando ya se han corrompido, entonces migran hacia otros lugares. El problema es que ya no tenemos las zonas como antes las teníamos inhóspitas, ¿no? Que eran los lugares donde ellos buscaban, y a los países les convenía de que vengan a hacer producción agropecuaria, ganadera, etcétera, con la tecnología que ellos manejan, ¿no? Bien, muchísimas gracias por este análisis muy interesante sobre estas comunidades que están asentadas en nuestro departamento y de las cuales no conocemos mucho. Continuamos ahora con un consejo en la revista.